Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua. Este 6 de junio se celebra el Día de la Lengua Rusa, el Día Mundial de la Lengua Rusa. Para hablar sobre esta lengua, para nosotros muy enredada, para nosotros que hablamos español, ¿no? Muy enredada. Están con nosotros Plácida Bonilla, que es del Centro Fondo Mundo Ruso, Irina Meishok, que es docente del Centro Fondo Mundo Ruso, y Amir Ruiz Flores, que es estudiante del nivel A2 en el mismo Centro Fondo Mundo Ruso. Está aprendiendo Amir ruso. Idioma ruso, exacto. Antes de hablar del idioma, ¿por qué decidiste estudiar ruso? Bueno, antes que todo, gracias por recibirnos acá en tu canal. Y bueno, decidí estudiar ruso porque, primero que todo, tengo familiares que estudiaron allá en los años 80. Uh-huh. Y siempre había escuchado, pero nunca así de fondo a entender todo lo que hablaban, por ejemplo. Y despertó eso en mí de que querer aprender una nueva lengua y saber sobre la cultura también, uh-huh, ruso. Uh-huh. Entonces, luego cuando me enteré lo del centro ruso, de hecho fue uno de los primeros que llegó, ya me recuerdo, y ahí estuve siempre viendo libros, estudiando así por mi cuenta, siempre lo había hecho así. Y ya luego que se abrieron los cursos, me decidí unir al grupo de idioma ruso. De hecho, el grupo mío es el primero, el que inauguró el centro. Sí, sí, porque vos ya vas avanzado, ya vas en el nivel A2. A2, exacto. ¿Y qué te parecía cuando oías a tus familiares hablar en ruso? Bueno, no sé, decía yo, ¿qué será lo que hablan? Digo, se oye tan fácil, pero a la vez tan difícil saber la forma de escritura, ya que en caligrafía y en entremoldes distintos, completamente distintos. Entonces para mí eso fue como un reto para aprender el idioma. ¿Y ellos te ayudaron en algún momento en los primeros pasos, en la primera? De hecho no, yo aprendí por mi cuenta, más que todo empecé curioseando por mí mismo, uh-huh, leyendo libros, revistas, viendo alfabeto, viendo videos y así. Uh-huh. Ya luego, cuando abrieron el centro de la inauguración, yo ingresé a estudiar ruso. ¿Ya conocías el alfabeto cirílico? Sí, lo podías identificar, noción, sí, lo podías leer, aunque no supieras qué decía ahí, pero sí lo podías leer. Ya sabía cómo se pronunciaban algunas letras, uh-huh, y ya entré con un poco de conocimiento. Ok. ¿Por qué celebrar el Día de la Lengua Rusa? Bueno, gracias por la invitación, esa oportunidad de presentar nuestros conocimientos al público nicaragüense. El efeméride del Día Mundial del Idioma Ruso está amarrado al cumpleaños del gran poeta Alexander Sergeyevich Pushkin, un poeta ruso que sus obras, sus memorias ahora son de patrimonio ¿de la humanidad? De humanidad, uh-huh, sí. De hecho, en su vida, y ahora le dicen sol, el sol, no solo de idioma, de cultura ruso. Entonces, es muy importante para todos nosotros, no que él era fundador, difundor, o qué cosa, simplemente ese, digamos, corazón de la cultura rusa se considera. Uh-huh. Sí, claro, digamos, como Rubén Darío es el exponente, el príncipe de las letras castellanas. Ya escuché eso. Él no es el que creó el castellano, pero lo revolucionó, lo modernizó. Sí, sí, hasta cierto punto, sí, porque por todo el mundo Pushkin se conoce más que todo como un gran poeta, pero sí también él escribió prosa, no solamente. Y sí, idioma hasta el día de hoy se lee y se entiende por todos porque es no exactamente moderno como hablamos ahorita, pero sí es muy entendible, muy culto, muy interesante sus obras para los... Mira, si nosotros estamos tratando de educar a nuestros hijos con obras de Pushkin. ¿Es el escritor ruso más traducido? Pues, ¿el más difundido? Si vamos a ver por varios años y años, posiblemente. Uh-huh. Porque está Tolstoy. Pues. Tolstoy, sí. De hecho, usted sabe que Tolstoy y Pushkin eran parientes. Ah, sí. Sí. Sus abuelas eran hermanas. Ah. Sí. Abuelas maternas. Sí. De por ahí la vena
literaria. Paterna de Pushkin y materna de Tolstoy, sí. Pues esa familia de por sí y los parientes de Pushkin y parientes de Tolstoy y sus descendientes también estaban en literatura y en historia y en cultura rusa ya por muchas generaciones. Ya. Ok, ¿y cuál es el origen del idioma ruso? Porque, es decir, a ver, nosotros venimos del latín, ¿no? El español, el francés, el italiano, el portugués, son lenguas que tienen raíz común en el latín. Pues sí, pero el ruso es uno de los idiomas eslavos, usted sabe, porque no es solamente ruso el eslavo, hay otros idiomas que sí, como los grupos que provienen del latín, los eslavos también tienen sus raíces, pero sí se considera un idioma indoeuropeo, entonces se iba separándose en diferentes idiomas a través de los siglos, porque el idioma como es un ser viviente. Idiomas nacen, idiomas mueren, se desarrollan, se hacen diferente, y pues así fue con el ruso también. Y también hay mucha influencia del latín, lógico, porque idiomas no están desarrollándose en un espacio vacío, todos nosotros somos interactuando y vaya cuánto interacción hubo a través de los siglos. Pues sí, claro. Sí, no, es que los idiomas, bueno, efectivamente son entes vivos, que cobran vida, se enriquecen, se nutren. Por ejemplo, en el español tenemos de la ocupación mora en España, que duró 300 años, tenemos una cantidad de palabras nosotros en el español que son palabras árabes. Sí, almohada. Almohada, pantalón, por ejemplo, ¿no? Diván. Sí, diván. Y supongo que el ruso, pues, en la interacción que ha tenido la también población. Diván tenemos en el idioma ruso. Y significa lo mismo. Sí, el sofá, mismo mueble. Ajá. El sofá. Sí. Ok. Supongo yo que por la cercanía, por historia, ustedes deben de tener en el ruso influencia asiática, no sé, del chino, de alguna manera del mongol. No sé, pero sí del Imperio Osman, sí, porque otomano, sí, porque sí hubo mucha interacción de mala índole, sí, con guerras, ocupaciones, sí. ¿Del alemán? Del alemán, esa ya es toda una historia, porque sí, los primeros científicos que comenzaron a escribir la historia rusa y de alguna manera corregir el idioma ruso, no qué sé yo, eran los alemanes, traídos por el Pedro el Grande, oficialmente sí. La gente rusa iban educándose en Alemania, habiendo, claro, nuestras propias mentes como la Lomonosov, pero sí, históricamente hubo tal cosa, que sí. Y entonces muchas palabras han traído del alemán, muchas costumbres, supongo, más que todo el norte del país. Ok, Rusia como tal, antes de la Revolución de Octubre, era un imperio. Sí. El imperio de los zares, ¿no? Sí. El zar de todas las Rusias, decía el título de Sí, hablando de las tres Rusias, ¿verdad? Pero imperio, con mucho más países entraban que no tienen nada que ver con el ruso. Entonces, siendo imperio, supongo que el ruso fue el idioma que exportó el imperio a todo su dominio. Lógico, ese era el idioma de comunicación de todo el imperio. Es decir, ¿cuál es el origen? Geográficamente, ¿por dónde se podría situar el origen del ruso? ¿Cerca de Moscú, San Petersburgo? Pues hay muchas teorías sobre esto. Nosotros sí lo tomamos por ahí, pero dicen que posiblemente hasta más norte, pues no hay, como esa fue hace tanto tiempo, no hay teorías claras sobre eso.
teorías son teorías, ¿verdad? Sí, Uno sí. puede adivinar, esa es adivinanza, pero sí estamos contando con Moscú, San Petersburgo, no, pues sí, Moscú y alrededor del Kiev, así todo eso, lo que era más parte europea. Sí. Ok, bueno, vamos a hacer una primera pausa en esta edición en la que estamos hablando de este 6 de junio, que es la celebración del Día de la Lengua Rusa. Seguimos en Adelante Nicaragua, estamos conversando a propósito de la celebración este 6 de junio de la lengua rusa, una celebración dijimos que UNESCO la declaró, ¿no? Sí, Ah, sí. A propósito del nacimiento del poeta ruso Pushkin. Esta es una fecha que, bueno, no es solamente celebrar el idioma, pues, es decir, sí. Idioma, cultura, Ah, sí. pero es eso, es decir, hay que ver la cultura también, hay que ver la literatura No puedes rusa. separar el idioma de la Sí. cultura. ¿Eh? No se puede. Decía Amir, tenía un dato Amir acerca de la cantidad de gente que habla ruso en el mundo. Exacto, según cifras de Rosotronichesva, que es de cooperación humanitaria rusa en distintos países del mundo, 146 millones de personas en el territorio ruso, ruso nativo, y alrededor del mundo son 265 millones de personas. Y esto se debe al crecimiento de la economía de la Federación Rusa, que va trayendo a personas a invertir en distintas partes del país. Ok. ¿Cuál es el plan? ¿Qué es lo que piensan hacer en estos próximos días? Porque no solamente hoy, van a aprovechar para hacer varias actividades como Fondo Mundo Ruso. Bueno, para el día de mañana, el Fondo Mundo Ruso tiene una actividad en celebrarse en conjunto con los estudiantes y con la diáspora rusa, y es una lectura de la literatura de Pushkin. Cada uno de ellos va a recitar algo Sí. de Pushkin, ¿verdad? Y eso es para darle más apertura a lo que es la literatura, a lo que es la cultura, y parte también de nuestra responsabilidad de enseñarles a los estudiantes la literatura rusa, ¿no? Y el lenguaje, y que ellos vayan aprendiendo de sus culturas y sus efemérides. Ok. ¿Eso va a ser por la mañana, por la tarde, este viernes? Por la tarde. Normalmente las actividades son después del mediodía. Nos preparamos para que lleguen, para que puedan llegar la parte de la diáspora rusa que Viven en Matagalpa. sí, uno vive en gente, Matagalpa, fuera de Managua, otros trabajan, entonces así ellos pues toman un tiempito por la tarde para que puedan llegar y participar de la literatura. Ok. Va a haber lectura de poemas, seguramente habrá baile, habrá música. Pues, Pues sí. no sé sobre baile, no, porque espacio no nos permite. Ajá. Espacio no nos centro, permite, es en es el centro de Es decir, nosotros. el espacio es muy pequeño para... Sí, es un aula. Es un salón, es Un una salón, aula. sí. Y pues no es como un acto completo, solamente es Como club literario, como reunión de club club literario, la literario. Sí. reunión y la lectura de cada uno de los poemas que De van a estar recitando. una de mis alumnas va a recitar un verso que, ella todavía está comenzando, comienza apenas segundo módulo de primer nivel, y ya va a recitar un verso. Y el grupo de Amir, ellos prepararon también su lectura, van a recitar como un poema, pero quebrado en varias personas. Exacto. Ok, voy al centro, o a lo más importante de mi pregunta, ¿va a haber comida rusa? Pues no sabemos, todavía no decidimos, No, pero todavía no estamos. Porque la última vez que platicamos de comida rusa y yo me quedé con mi idea. ay, Con el deseo. Sí, sí. No, todavía no estamos preparando comida rusa, porque tenemos que ir buscando una cocina que nos
Y de hecho eso no es propósito, ¿verdad? Sí, y que puedan... Sí va a haber chai. Y mostrado la parte de la preparación. El chai. Sí, el chai siempre. Sí. Siempre. Tenemos, té negro. Pues quiere verde, tenemos verde, pero sí, té negro es lo más ruso, pues. Con limón, una gotita de limón y un poquito de azúcar, si acaso leche. Bueno, vamos a estar... Siempre hay refrigerio. Un refrigerio preparado para los estudiantes, para la diáspora, pero en esta ocasión no es comida rusa. Sí. Todavía, como te digo, tenemos que preparar a una cocina que nos apoye para que aprenda a hacer los preparativos, ¿no? Pero yo no lo veo tan largo el asunto. A ver, la profesora sabe cocinar. Oiga. Ya la otra vez nos estuvo hablando de su cocina. Pero lo que pasa es que como trabajamos, yo me apunto, yo lo hago. A mí me encanta la cocina y a mí yo me pongo en ese feeling. Pero cuando tenemos otras obligaciones y responsabilidades, entonces Bueno, como asunto que no, de logística, sí, entonces sí. tendríamos que buscar a alguien que se encargue de solamente hacer eso. Digamos, hacer tepilmiel, que es lo que pero puede bueno, ir. hay una fiesta de traje. Una fiesta. Sí. Sí. Bueno, pues. Amir, ¿vos ya probaste comida? Sí, Ya hemos probado el borsch, blini, Blini. Muy bien, y buenísimo. entre Pilmiel y más. Plemenino. Blini en el marzo que hubo una actividad sobre Maslenitsa, sí hubo muchos diferentes Y tipos hubo de blini. ¿Y qué tal? Muy deliciosa la comida rusa. ¿Qué le ves distinto a la comida en Nicaragua? Bueno, yo podría decir que la comida rusa está hecha a base de que sea de papa, remolachas, cosas, verduras. Pero otro tipo de verdura, ¿no? Sí, Como el tipo exacto, de- otro tipo de verdura, pero es completamente distinta la gastronomía, pero sin embargo muy exquisita. Sí. De buen gusto, Exacto. de buen sabor. Buen sabor. Ajá, de buen sabor. Porque lo que pasa es que, claro, a ver, yo estudié en Checoslovaquia y en Checoslovaquia de repente había estudiantes latinoamericanos que no miraban con buenos ojos algunas comidas, pues, ¿verdad? Es decir, como la miraban rara, qué sé yo, pues. Entonces no le hacían muy buenos ojos. Al final todo el mundo se terminó acostumbrando a comer lo que había, ¿no? Por ejemplo, a los quesos, pero a los quesos Amarillos, cremosos, maduros, los cremosos, sí. Para untar especialmente, al principio no le hacían mucho caso a esos quesos. Para mí eso era la gloria, estar con, porque me gustaban pues ya desde antes, ¿no? Pero yo me aprovechaba. Yo confieso que yo me aprovechaba porque, no te vas a comer ese queso, dámelo. Correcto. Hay una cosa que se llama plavlene sir, ¿se acuerda? Él también es suave, no a punto de ser untable, pero sí es suave. Sí. Mucho, no sé. Pues, ok. Aquí no hay entonces, de este. en esta celebración de la lengua rusa, este año no hay comida, solamente es literatura. No, este año no. O sea, si vamos a tener. No, pero digo, esta actividad. con motivo del 6 de junio Esta no actividad. va a haber comida este año. No, va a haber literatura. Literatura. Porque es la lengua rusa. Sí, que es alimento para el alma, espiritual, sí. Es alimento para el alma, es el día de la lengua rusa, entonces es literatura. Ok, Pushkin, básicamente Pushkin va a ser el menú. Sí, no básicamente, sí, él va a ser el menú. Es de él, como nosotros, como Club Literario una vez hizo sobre el Krylov, Basni de Krylov, etcétera, que también otro estrella de literatura ruso. Esa va a ser ocasión de Pushkin. Ok. ¿Qué has encontrado como has leído ya Pushkin? Sí, En ruso. hemos estado leyendo algunos versos y es algo complejo al principio, pero luego pueden ser que hay palabras que uno desconozca aún, pero por contexto uno va entendiendo y son versos muy ricos en vocabulario nuevo, se lo podría decir, porque él utiliza vocabulario moderno, en realidad. Utiliza vocabulario moderno para escribir sus obras. Sí, lo que pasa es que, como decía usted, el tema con Pushkin es que Pushkin podría ser más o menos como una
literatura romance podría ser, más o menos. Pues, es decir, pensando en español, es decir, porque no, Pushkin es siglo XVIII. sí. ¿Ah? Entonces, digo yo, cuando uno lee el español antiguo o el español del siglo XVIII, XVII, incluso XIX, aquí mismo hay documentos en Nicaragua que están escritos casi, es decir, en el castellano antiguo. Pues. Entonces yo supongo que es ruso antiguo, romance. Pues, no tanto. Él ya era más moderno. Hay escritores que sí todavía, como Krylov, son más antiguo el idioma de ellos. Pushkin ya era, la modernizó, digamos, un poco más. La hizo más, porque mire, ¿qué cosa es Pushkin? Él era educado por sus... creció en un pueblo, o sea, absorbió mucho de la cultura rusa, digamos, de la raíz, pues, y la expresó en sus obras, en sus versos, mucho hizo cuentos en versos, cuentos rusos. Por ejemplo, hay muchas películas que son cuentos así, artistas están declarando los versos, toda actividad está en... no solamente el cuento ruso como era, sino como lo hizo el Pushkin. Entonces, ese fue su aporte en este, podemos decir así. Ok, bueno, vamos a hacer pausa, ¿no? En esta edición de Adelante en Nicaragua conversamos a propósito de la celebración del Día de la Lengua Rusa. Estamos en Adelante en Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Plácida Bonilla, que es del Centro Fondo Mundo Ruso, Irina Meishok, que es docente del Centro Fondo Mundo Ruso, y Amir Ruiz Flores, que es estudiante del nivel A2 en el Centro Fondo Mundo Ruso, estudiante de la lengua rusa. ¿Cómo está la promoción de la lengua rusa en Nicaragua? Pues fíjate que yo siento que ha agarrado bastante, ha sido muy bienvenida, porque siempre tenemos muy buenos grupos. Actualmente, ahorita ya vamos casi 150 estudiantes activos en el centro. Tenemos 3 maestros ya laborando para nosotros, laborando para el centro, ¿no? Y los sábados son 4 grupos. Sí. 4 grupos, y el día de semana son 6 grupos. 6 grupos el día de semana, de cada uno, pues más o menos entre 20 y 15 estudiantes, ¿verdad? Y sí, y hay muchos otros que se han quedado sin lograr entrar, o que dicen voy a entrar hasta en la próxima nuevo nivel que se abra, y así pues ahí están, y ha sido muy bienvenido el idioma en Nicaragua, para que estamos muy satisfechos con el recibimiento y los estudiantes que están con nosotros en el equipo. Ok, el Centro Fondo Mundo Ruso está en la UNAM Managua, en el recinto Rubén Darío. Así es. ¿Ah? Así es. ¿No han podido todavía llevarlo a las FAREM? No. Estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en cómo vamos a poder trasladar o capacitar a algunos otros maestros que estén allá en lo que es la FAREM Estelí, lo que es la FAREM Matagalpa. Ya se hicieron los primeros acercamientos, ya se visitaron, se llevaron estudiantes, se llevó el programa completo, y ya pues con las decanaturas ya se ha entablado conversaciones de que sí, también igual son bienvenidos, también hay estudiantes interesados que desean
aprender el ruso, y estamos en eso, estamos viendo cómo trasladamos o se capacita a los nuevos profesores que van a estar en la FAREM impartiendo las clases. Porque los 3 profesores que están aquí, bueno, Irina es rusa. Correcto. ¿Los otros 2 son rusos? Valentina Silic, ella es rusa, y Juan Carlos Argüello, él es egresado de la carrera de traductores de Rusia, y tiene, pues, actualmente él tiene un buen nivel de... Él tiene certificación del idioma. Tiene certificación del idioma. Él es traductor y tiene un buen nivel. Y que eso es lo que ustedes requerirían para los docentes para en los docentes departamentos. en los departamentos, en caso de que sean nacionales, en caso de que sean nativos, pues habría que ver, hay diferentes carreras, ¿verdad? Pero igual, siempre tiene que entrar en una preparación. Por ejemplo, Irina trabajó con Juan Carlos ahorita para entregar para que entrara con el nuevo grupo. Entonces siempre va a haber algo que una de ellas tendrá que preparar y transmitir para que los profesores puedan arrancar con la enseñanza. Porque es que yo digo, de una u otra forma, por ejemplo, como el caso de Amir, hay gente que son egresados de universidades en la Unión Soviética o bien en la Federación Rusa, ¿no? Y estos pues traen el idioma y como en el caso de Amir, le picó la curiosidad por conocer más del idioma. Entonces eso de una u otra forma es como una propaganda para el idioma ruso en Nicaragua. Pues. Así es, correcto. Ellos pues... Sí, por ejemplo, en mi caso, yo cuando mi tío me mostró sus libros de aviación, porque él estudió aviación allá, yo me quedé como... No lo podía creer cómo él había pasado durante todo ese proceso aprendiendo en ruso. Entonces, eso me inspiró. Además, dije, el ruso es un idioma difícil, pero lo puedo lograr y me comunico bien ya hoy en día. Ajá, entonces con tus tíos ya hablas en ruso. Sí, con mi tío hablo en ruso. Ajá. ¿Y qué tal? Bien, de vez en cuando tengo algún error, pero siempre voy bien y capto todo y me puedo expresar bien sin ningún problema. Y te quedan viendo en la casa que dijo lo mismo que te pasaba a vos. Exacto. Es interesante porque él ha puesto bastante empeño y él ha buscado cómo rodearse de ese ambiente. Él no se ha aislado de lo que es el ambiente. Él ha buscado la música, él ha buscado la literatura, ha buscado artículos. O simplemente participar con la gente en el centro. En el centro ruso, el que llegue porque o quiere aprender el idioma o ya habla. O habla el idioma, ¿verdad? Entonces hay que rodearse de ese ambiente para que estés constantemente escuchando. De hecho, nos mandaron una regla. En el centro hablamos ruso. En el centro, claro. Únicamente ruso, ¿ya? Y hemos ido tratando de implementar eso, pero es difícil. Y de cumplirla, ¿verdad? Pero sí, yo creo que va a llegar en un momento en que nos vamos a rodear bastante de ese ambiente. Esa es una gran meta, un gran proyecto y una gran labor que nosotros tenemos que lograr, que el ambiente esté para que estos estudiantes salgan y puedan ellos decir: aprendimos en el centro ruso Narmanagua el idioma ruso. Ellos van a ir certificados porque también estamos trabajando con las certificaciones para que el A1 sea certificado, el A2 sea certificado y ellos puedan optar en un futuro a una carrera, a un posgrado, lo que sea que se les preste en ese momento, que lo que se les esté ofreciendo, pues a través de Rusotrusnichesva o a través de la embajada, que ellos gestionan carreras, programas pues, de becas. Porque vos estás estudiando secundaria todavía. No, estoy en la universidad. Ya estás en la universidad, estás estudiando tu carrera. ¿Qué carrera estás estudiando? Idiomas. En idiomas. ¿Y estás estudiando el ruso como idioma? El ruso estoy estudiando por aparte. Estudio inglés, bueno, español y algo de árabe.
Algo de árabe. literario, sí. ¿Y eso lo imparten el árabe? ¿Lo imparten en la universidad? Sí, por Hay un cursos, convenio sí. de un curso Un curso. que se hizo con una embajada Ajá. para implementar. Clase de embrollos en lo que te estás metiendo. Sí, para empezar a estudiar español, que ese es un idioma bien complicado. Sí. Sí. Eso no es complicado, profesor. El español. Pues, no sé, yo creo que no. A mí no me costó aprender español, lo aprendí rápido. Es complicado, el español es bien complicado. Es Pero decir, es que según de qué lado se lo toma. Si usted desde el comienzo le va diciendo que es complicado, se le va a hacer complicado. Yo aprendí bien el español cuando aprendí otro idioma. Sí. Yo pasé aprendiendo español paralelamente con inglés, entonces no se me hizo complicado. Porque yo lo que hice fue, es decir, entender, a partir del otro idioma, entender mejor el español. Sí. Bueno, Exacto, claro, sí, aplicar más la gramática y todo eso. Sí, es cierto, sí pasa. Eso pasa cuando, por ejemplo, a mí me está pasando con el idioma ruso. Espérame, la gramática aquí, la gramática allá, y tengo que ir y regreso a estudiarla porque tal vez no me acuerdo, tal vez no la estoy aplicando bien, porque realmente no aplicamos bien cuando hablamos la gramática, ¿verdad? Sí. Y entonces tengo que regresar y después, y si en mi caso es un poquito más complicado porque también la gramática del otro idioma y yo, ay Dios mío, pero esto no lo aprendí así, lo aprendí así. Y entonces pues, pero ahí va, y ahí están los libros. Tenemos libros en el centro que están en inglés, ruso, y francés, ruso, español, ruso. Por si acaso tenés la necesidad de que si aprendiste el francés en una gramática y querés verlo cómo se dice en ruso, pues ahí están. Están ahí para eso, para que puedas hacer las consultas y puedas hacer bien tu estudio. Ok. ¿Ya? ¿Y qué es lo que más lees en ruso? En ruso, artículos. De revistas, de revista. En el centro se cuenta con una revista que se llama Ruski Mir, Mundo Ruso, que mensual distribuye una serie de artículos dependiendo de diversas actividades que se realizan en la Federación de Rusia. Y entonces son muy interesantes. Por ejemplo, Besmierny Pol, que en el 9 de mayo sacaron un artículo muy interesante. Y siempre estoy así leyendo y practicando porque implementa el vocabulario de uno y lo mejora también. Sí. Okay. ¿Y música? Música, bueno, con la música empecé por Vladimir Vysotsky. Vysotsky. ¿Qué es música clásica rusa? Ahí rock clásico, no rock. Simplemente clásico. Vysotsky sí con él fue que empecé así 20. viendo la música y me interesó más, pero siempre leo más artículos. Es decir, más que oír música, lo tuyo es leer. Lectura, sí. ¿Y en conversación, con quiénes conversar? Bueno, en el centro siempre hablamos en ruso, incluso siempre hay visitas de nativos rusos y siempre interactuamos así entre todos. Vamos a hablar de las actividades ahora del Fondo Ruso. Vamos a hacer pausa primero, sí. En adelante, Nicaragua en Extra. Seguimos en adelante, Nicaragua en Extra Plus. Hablamos a propósito de la celebración del Día de la Lengua Rusa. Antes de entrar a las actividades, de tu experiencia, ¿cómo se aprende mejor el ruso? Para mí, leyendo siempre, algo que debe ser básico para todo estudiante de la lengua rusa. Leer, porque cuando estés en constante lectura aprendes nuevo vocabulario. Ya luego viene el momento en que empiezas a ponerlo en práctica, ya sea con tus mismos compañeros de clase o con algún ruso nativo. Ayuda bastante. Y en la música también es elemental para poder afinar el oído y poder comprender lo que los demás te dicen. Ok, ¿estás de acuerdo con eso, profesor? Por la mayor parte sí, claro, lectura es lo esencial. Nosotros siempre decimos, cuando uno comienza a aprender un idioma, no solamente ruso, que más del 50% es trabajo del alumno mismo. Es lectura, es tratar de comunicarse,
no solamente vocabulario, sino también la música, como dice él, que da acentos, entonaciones, enriquece en sí. Digamos, trabajo de investigación, las películas, es alumno mismo, tiene que querer hacer y realizar. Pues en eso él tiene toda la razón, claro. Sí. Y cambiar el chip, decíamos en la pausa, cambiar el cassette en el cerebro y dejar de pensar en español y de querer traducir. ¿No? Sí, digamos, yo llegué, cuando yo estaba estudiando el inglés, yo llegué para poder ya comenzar a comunicar. A mí me costó, yo entendía todo como que el perrito, yo entendía todo y no podía expresarme hasta que ya comencé a soñar y en uno sueña a veces platicando consigo mismo y ella estaba platicando en inglés. Entonces lo pasa mismo con el idioma cualquiera que tú estás empeñado a aprender, comienza a pensar y soñar en ese idioma, aunque sea primero una sola palabra te pasa, después dos, después tres, después todo en infinitivo, hasta que te logras ya comunicar algo. Sí. Claro, lo que pasa es que cuando uno va a aprender el idioma, a uno lo que le enseñan es las reglas básicas y la gramática. Y lo que dice Amir, depende de uno enriquecer ese vocabulario. Exacto. Porque es decir, si me quedo con lo que me enseñaron en inglés, no voy a quedar diciendo el lapicero es azul toda la vida y de ahí no voy a pasar. Entonces, efectivamente, y no tener pena preguntar. ¿No sabes algo? Pregúntale. No, pero tampoco pena de hablarlo, ¿no? Exacto, eso me refiero. No tener pena ni hablar ni preguntar. Sí, porque aunque uno lo diga mal, pues hombre, uno aprende. A uno le dicen, no, se dice así, se dice, es decir, tiene esta entonación, tiene esta forma. Es correcto. Sí. Eso también, hay que quitarse la pena cuando vamos a decir una palabra o algo, ¿verdad? Y aunque la digas mal, siempre alguien te va a ayudar. Y hay que verlo de esa manera, que es apoyo, que es ayuda, no es que... Y para uno mismo también, o sea, si yo digo mal algo, pues yo sé que lo estoy diciendo mal. Porque yo sé, y en el momento que lo estoy diciendo, yo sé que no voy bien correcto en la entonación. El problema en los acentos, por ejemplo, que no están escritos, que son acentos invisibles, digo yo, y entonces yo sé que si yo lo digo o lo estoy leyendo, yo sé que alguien me va a corregir y me lo va a decir bien. Pero eso es interesante el momento que dice, yo digo y siento que yo digo mal. O sea, si tú ya llegaste a ese punto que tú sentís que algo está mal, significa que ya tienes sentido de idioma. Y eso también es muy importante, porque uno puede hablar, yo ser indio, ¿verdad? Y estar perfectamente, pero si yo siento, no, algo no es así, no está correcto. Eso ya es un gran paso. Sí. Ok, bueno, vamos a actividades. ¿Qué tiene pensado el Fondo Mundo Ruso hacer en estos próximos días? Bueno, en general hoy se celebra lo que no solamente que el Día Literario pues, fue nombrado en el día del cumpleaños de Pushkin, ¿verdad? 6 de junio. Y hoy se hace una ofrenda en lo que es en el busto que se encuentra en el Teatro Rubén Darío, el busto de Pushkin. Esto es una actividad pues en conjunto la embajada, se hace anualmente. Todo lo que es la diáspora rusa. No es la primera vez. La embajada y la diáspora rusa anualmente se va y se hace una ofrenda de una flor al busto de Pushkin que se encuentra ahí. Eso fue el día de hoy a las 10 de la mañana. El día de mañana, como te mencionábamos, tenemos el Salón Literario de Pushkin en el Centro Ruso. El 11 de mayo es el día, el 11 de junio es el Día Nacional de Rusia, que también pues se va a tener una actividad. Y lo que es el 22 de junio se conmemora la intervención fascista de 1941, el primer día que intervinieron ellos. Cuando pasan la frontera de Polonia y Rusia. Correcto. El ejército. Y ese día también vamos a tener actividad con el centro ruso, en el centro, y el cual pues todos como siempre están bienvenidos y invitados a participar. Ok, el 11 de junio es el Día Nacional de Rusia, sí, que fue declarado fiesta también. El 9 de mayo es el Día de la Victoria. 8 y 9 de mayo son.
Los rusos lo toman más el día 9. Es que eso le iba a decir, yo tengo la percepción de que ese día tiene como más fuerza, es decir, la celebración el 9 de mayo, 8 para 9 de nosotros mayo sí, más fuerte, pero usted sabe que yo creo que alguna parte con asunto de horario, de ¿cómo se llama? Horario de tiempo, pues, que los occidentales lo tomaron más el 8 de mayo, cuando fue firmado, pues, el final de la guerra en el continente europeo. Sí. Y el día cuando se puso la bandera roja sobre el Bundestag, los rusos toman 9 de mayo más celebración, aunque sí se celebran los 2 días. Sí. 8 y 9 de mayo. ¿Y qué se hace ese día en Rusia? Bueno, yo toda mi vida ya me acuerdo del parad militar en Plaza Roja. La gente hacía demostración, cada uno en su lugares unas marchas. Hacían también, conmemoraban siempre a los veteranos de la guerra, que cada año se hacían menos y menos, se hacían también unas procesiones grandes. Iba reduciéndose ahorita a marcha de Besmierny con fotos, ya. Si usted, todavía hay muchas películas que se hacen con temas de guerra, de todo. Hace poquito salió muy buena, que es sobre el escape de un Konzlager, hizo un actor moderno, creo que el año pasado fue, que de hecho, último participante vivo de este evento, de ese escape, murió prácticamente ayer o anteayer. Él vivía allá en Israel, sí. Era 98 años, si no me equivoco. Era el último participante vivo de este escape, que sí era realidad y se filmó. Y, muy buena película, fuerte, tanto pesada, pero sí. Y nosotros siempre en escuelas hacíamos los actos, siempre hacían los transmisión de las películas por televisiones, ese ambiente festivo, porque es fin de la guerra, fin del martirio de muchos, todos. Yo creo que no hay una familia soviética, rusa, que no tuvo su parte de su sangre ya en esta guerra perdida o muerto, qué sé yo. Sí. Tiene un peso importante en la vida rusa, la Gran Guerra Patria, la llamada Gran Guerra Patria. Claro que sí. Efectivamente, en el tema de las películas, me acuerdo, hay una película, ¿cómo es que se llama? Sobibor, esa me acordé, esa es la que última nueva, Sobibor. Ok, sobreviviente. Sobibor, esa es una localidad donde estaba ese Konzlager, y entonces se escape de ese Konzlager. Porque hay una que es actual, película de este tiempo en Rusia, muestra, critica, por ejemplo, la presencia de grupos neofascistas en Moscú. ¿A quién le gusta eso? Cuando está reviviendo eso. Narra la historia de unos chamacos que justamente tienen simpatía por estos grupos neofascistas y regresan a un momento de la Segunda Guerra Mundial en un campo de concentración. No, en un campo de batalla, ¿no? Ya. Y entonces vuelven nuevamente al presente, y cuando vuelven tienen conciencia de qué fue lo que ocurrió y repudian a esta. Esa película era Rubiesz. Era como frontera, era mezclaba la actualidad y lo que pasó durante la guerra. Esta película en español me parece Éramos Nosotros, me parece que se llama. Pues frontera, ¿verdad? Rubiesz es, digamos, puede ser frontera, pero es límite. El límite también. No recuerdo, pero sí juega todavía un papel importante en el cine, el tema de la... Sí. Y creo que va a seguir muchos años todavía, porque el renacimiento del fascismo es la cosa grave, y todo el mundo tiene que ser consciente que eso no es de lo humano, eso es lo contrario, y no debería de tener modernas que se están haciendo nuevamente, siempre con un contexto que lleve un contexto histórico sobre eso. Por ejemplo, hay una, yo creo que la pasamos por acá, el canal 27 de la pareja, que ella está luchando que no se construya un gran edificio porque es un terreno
de batalla, donde hubo una batalla y que había ahí un búnker y que ella lo quería pues preservarlo, porque hacer como museo, sí, hacerlo como un tipo de museo y preservar el terreno, no que sea un terreno sagrado, porque hay muchas vidas, muchos soldados perdieron su vida. Sí. Y entonces ese es ella en el presente luchando contra un gran empresario, un joven empresario que solo está pensando en el dinero, en lo que va a sacar de ahí. Va a sacar de ahí, y de alguna manera ella entra al búnker con él y le va explicando, ¿verdad?, todo lo que va pasando, y en un momento hubo un accidente y a él lo hacen regresar en el tiempo, para que él y lo hacen ver todo lo que sucedió en ese búnker, todo lo que sucedió, todas las líneas de comunicación, lo que construyeron los soldados y todo. Entonces él estaba en medio de la batalla en ese momento, vio cómo murieron, cómo fueron asesinados otros, y bueno, pues una muy bonita, porque lleva a los dos la actualidad del día de hoy, cómo vivimos el día de hoy, que todo es monetario, todo lo queremos hacer dinero y no me importa tu historia, voy a construir aquí el centro comercial, pero tiene un contexto histórico, ese terreno tiene un contexto histórico, ese terreno tiene que ser preservado, porque ahí es un terreno sagrado, hay una historia. Es una historia y es un terreno sagrado, porque hay. Pero bueno, también es importante en el cine ruso, me parece que tiene los escritores clásicos rusos, porque por ejemplo ahí recién está Ana Karenina de Tolstoy, sí, esa es la última que hicieron, un remake de Hollywood con Keira Knightley, sí, pero sí hay varias películas de eso también, que creo que hay dos independientes que eran solamente rusas. Sí, claro, está la versión occidental, pero hay una versión rusa de Ana No Karenina, es ni una, sino dos, y una es muy buena, y para mí que las otras ya ni existen, tan bien hecha y tan bien relatando todo eso lo que es el texto. Lo mismo pasa con también de Tolstoy, Vaina y Mir, La Guerra y la Paz. Hay muchos remakes, pero sí, la película rusa no hay por que La Guerra y la Paz es importantísimo, el mismo Ana Karenina, importantísimo para entender la realidad rusa previa a la Revolución de Octubre, ¿no? Sí. Bueno, quiero agradecerles que hayan estado con nosotros aquí en esta edición. Gracias a ustedes. Pasiva. Gracias. Gracias también a nuestras amigas y amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para todos.